Recording in progress. Un saludo, buenas tardes, ya algunos me conocen, yo soy el doctor Daniel Guevara Silveira, especialista en medicina intensiva y emergencias. Hoy les traigo la respuesta a una pregunta que publicamos hace 2 días exactamente, en las plataformas del Gremio Médico Cubano Libre y en las plataformas mías. Era un caso clínico que tenía que ver con una vitamina y con la forma en que se activaba o se sintetizaba la misma en el organismo. Vamos sin más a darle inicio. Vamos a volver a recordar el problema. De hecho, les voy a decir, aquí no voy a publicar los resultados, pero de los 73 que participaron, solamente respondieron correctamente 32, el 43.8% de los participantes. Y bueno, no voy a dejar aquí quienes contestaron bien, quienes contestaron mal. Aquí ya van a ver la respuesta y sacarán ustedes sus propias conclusiones. Este es el caso clínico. Un hombre de 57 años se presenta en la clínica de urgencias con una historia de una semana de dolor óseo difuso y debilidad generalizada. Fue diagnosticado con enfermedad renal en etapa terminal hace 6 meses y actualmente está recibiendo diálisis. Su esposa agrega que él solo se adhiere a su régimen de medicamentos de manera intermitente. Es diabético hace 10 años e hipertenso hace 7 años. Ha fumado 4 o 5 cigarrillos al día durante 30 años, pero no bebe alcohol. Su historia familiar no es significativa. En el examen físico, el paciente tiene una marcha de pato. La hipotonía de las extremidades es evidente en el examen neurológico. La radiografía de sus piernas revela osteopenia y reabsorción ósea. Dice la pregunta: ¿cuál de las siguientes enzimas está involucrada en el paso final de la activación de la vitamina deficiente en este paciente? Lo voy a repetir. ¿Cuál de las siguientes enzimas está involucrada en el paso final de la activación de la vitamina deficiente en este paciente? O sea, tenemos que saber cuál es la vitamina que está deficiente en este paciente por los datos que te dan arriba. Voy a leer otra vez el problema y por supuesto saber cuál es la enzima que está involucrada en la activación, en el último paso de la activación. Voy a volver a leer el problema. Un hombre de 57 años se presenta en la clínica de urgencias con una historia de una semana de dolor óseo difuso y debilidad generalizada. Fue diagnosticado con enfermedad renal en etapa terminal hace 6 meses y actualmente está recibiendo diálisis. Su esposa agrega que él solo se adhiere a su régimen de medicamentos de manera intermitente. Es diabético hace 10 años e hipertenso hace 7 años. Ha fumado de 4 a 5 cigarrillos al día durante 30 años, pero no bebe alcohol. Su historia familiar no es significativa. En el examen físico, el paciente tiene una marcha de pato. La hipotonía de las extremidades es evidente en el examen neurológico. La radiografía de sus piernas revela osteopenia y reabsorción ósea. Vamos a la pregunta. ¿Cuál de las siguientes enzimas está involucrada? Fíjense que lo pongo aquí en rojo. En el paso final de la activación de la vitamina deficiente en este paciente. Y estas son las opciones. ¿Cuál de las siguientes enzimas está involucrada en el paso final de la activación de la vitamina deficiente en este paciente? Le dan estas enzimas. 7-alfa hidroxilasa. La 1-alfa hidroxilasa. La alfa 1 antitripsina. La alfa glucosidasa o la 24-25 hidroxilasa. Y ahí vamos. ¿Cuál es la correcta? Los que respondieron correcto sabrán cuál es. Los que no, bueno, ya veremos ahora. El objetivo de esta conferencia, el objetivo de esto es hacernos el ejercicio. Estas son cosas que supuestamente son el pollo del arroz con pollo, el detalle, pero son las preguntas que salen en los exámenes de revalidación en los países donde estamos trabajando. La deficiencia de la vitamina D es muy frecuente ¿en qué tipo de paciente? En los pacientes con insuficiencia renal crónica, sobre todo en estadio terminal. La deficiencia de vitamina D es frecuente en pacientes con estadio terminal de la enfermedad renal, insuficiencia renal crónica en estadio terminal. Esta deficiencia, a su vez, es la causa de la osteomalacia en adultos y en el raquitismo de los niños. O sea, el déficit de vitamina D. Ya aquí estamos viendo que la vitamina que falta es la vitamina D.
muy frecuente en pacientes, ese déficit de vitamina D es muy frecuente en pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio terminal. Las manifestaciones de osteomalacia son menos notables que la del raquitismo, por supuesto. Incluyen dolor óseo difuso, debilidad muscular, hipotonía y aumento del riesgo de fracturas óseas. Esto es más o menos lo que tenía ese paciente que vimos en el problema. Muchas veces vemos un paciente que decimos, no, se cayó y se fracturó. Hay veces que caminan y se caen de su propio pie porque tuvieron una fractura mientras fueron caminando. Esas cosas han pasado. Seguimos. La explicación, la respuesta correcta es la B. Vamos a la B. La opción B es la 1-alfa hidroxilasa. A algunos les salieron en las encuestas de forma aleatoria, pero bueno, ya saben qué es esta. Yo tengo aquí B1-alfa hidroxilasa y es la respuesta correcta. Nos están preguntando cuál de las siguientes enzimas está involucrada en el paso final. Tenemos que saber el ciclo de la vitamina D para saber qué pasa en el paso final. En el paso final de la activación de la vitamina deficiente en este paciente, ya sabemos que la vitamina deficiente es la vitamina D. ¿Vale? Ya sabemos que la enzima involucrada en la activación, en el paso final de la activación de la vitamina D, es la 1-alfa hidroxilasa. ¿Por qué? Y aquí se lo redacté lo más sencillo que pude. La diabetes mellitus es la causa más común de la enfermedad renal crónica, seguida de la hipertensión arterial. El paciente probablemente tiene una osteomalacia porque es un adulto. O sea, puede que lo que tenga sea eso. Lo más probable es que tenga una osteomalacia, que se debe al déficit de vitamina D. La deficiencia de la vitamina D es una de las complicaciones más frecuentes de la insuficiencia renal crónica en estadio terminal. ¿Por qué? Porque los riñones juegan un papel muy importante en la activación de la vitamina D. Muchos de estos pacientes, cuando tú lo llevas al laboratorio, la mayoría que tienen osteomalacia, o sea, pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio terminal que padecen o que han sufrido osteomalacia, la mayoría tienen bajo nivel de calcio, fosfato y alta la fosfatasa alcalina. Esta es una imagen que yo les traje más o menos de cómo es el ciclo de producción de la vitamina D, la activación. Vamos a verlo aquí redactado. El colecalciferol o vitamina D3 puede ser obtenido de dos formas fundamentales: por los alimentos, sobre todo hígado, pescado o aceite, o de forma endógena, que eso se lo sabe hasta la gente en la calle, ya por efecto de la luz ultravioleta, por la luz del sol. Por eso es que nos dicen a los recién nacidos, a las madres de los recién nacidos, que le den un poco de luz solar, sobre todo por la mañana. Alimentos como hígado, pescado, aceite, entre otros, y de forma endógena, por la acción de la luz ultravioleta del sol. Para que la vitamina D esté en mayor cantidad en su forma activa, tiene que pasar por un proceso llamado hidroxilación. En el primer paso de la hidroxilación ocurre en el hígado, citocromo P450. En este paso la vitamina D se convierte en 25 hidroxivitamina D o 25OH hasta calcidiol. El segundo paso, que es el último paso de la hidroxilación, ocurre en los túbulos contorneados proximales, en los túbulos proximales de los riñones. De ahí el problema y la relación de la insuficiencia renal crónica en estadio terminal con el déficit de la vitamina D, caballero. Ocurre en los túbulos proximales de los riñones. ¿Por la acción de qué enzima? La 1-alfa hidroxilasa, la que aparecía en la opción B mía. 1-alfa hidroxilasa. La pregunta decía, ¿cuál es la enzima involucrada en el paso final de activación de la vitamina D? Esta es la tipa. En el último paso de activación, la que está involucrada es la 1-alfa hidroxilasa. Este último paso ocurre en los túbulos proximales de los riñones. Esta enzima se sintetiza, este proceso ocurre por también la participación de la hormona paratiroidea. Se forma la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25OH, 2D-calciferol, todo este proceso que es bastante engorroso de aprender. La vitamina D se inactiva por la 24-25 hidroxilasa, que es un metabolito inactivo. Esa es la opción que yo ponía de última ahí. Espero que entiendan este proceso, cómo es que sucede y de dónde, de ese problema clínico que me sacan, por qué me sacan esta pregunta que es de bioquímica de primero, segundo año de la carrera de medicina, cosas que se nos olvidan muchas veces, pero nos salen en los exámenes. Estas preguntas salen en los exámenes, sobre todo en los exámenes de revalidación.
Aquí están algunas de las funciones de la vitamina D, las traigo para irlas compartiendo. La vitamina D es responsable del aumenta el calcio y la absorción de fósforo en el intestino delgado y los riñones. Ayuda a la mineralización de la epífisis del cartílago y osteoide, además que estimula la maduración de las células, incluidas las células del sistema inmunitario. Fíjense la importancia que tiene la vitamina D para los humanos. Los trastornos del calcio y el fosfato son muy frecuentes en pacientes con insuficiencia renal en estadio terminal y puede tratarse de la siguiente manera. Aquí está una forma de dos pilares de tratamiento de forma simple, pero la profundización depende de lo que estudiemos cada uno de nosotros en nuestras casas. Si el nivel de calcio, si el paciente tiene hipocalcemia, pues le damos suplemento de calcio para tratar la hipocalcemia. Si se da entre comidas, para tratar la hipocalcemia, o sea, no junto con la comida, entre comidas. Cuando se administra estos suplementos de calcio, se unen a los grupos fosfatos, si se da con las comidas. Por eso es mejor darlo entre comidas para tratar la hipocalcemia. El calcitriol o análogos de la vitamina D pueden ser administrados. O sea, al paciente se le dan estos suplementos o el calcitriol o algún análogo de la vitamina D. Si los niveles de calcio y fosfato son altos, entonces hay que conseguir algún medicamento que sea fosfato aglutinante, como el sevelamer o sevelamero, como se conoce en otros lugares. Espero que hayan comprendido la respuesta a esta pregunta que parece muy sencilla, pero se nos enreda por alguna palabra, por alguna frase. Fíjense cómo lo pregunta: ¿cuál de las siguientes enzimas está involucrada en el paso final de la activación de la vitamina deficiente? O sea, hay que analizar qué vitamina es la que está deficiente. Ahí nos dan unos cuantos datos y el dato más importante es esto: el paciente tiene insuficiencia renal crónica en estadio terminal. El otro dato es el examen físico: marcha de pato, hipotonía de las extremidades. Y en la radiografía tiene osteopenia y reabsorción ósea. Te está guiando a que el paciente debe tener una osteomalacia. Si fuera un niño, podríamos pensar en raquitismo, pero ya esto es un adulto, es una persona adulta. Nos está guiando hacia una osteomalacia. ¿Cuál es la principal causa de osteomalacia en estos pacientes? El déficit de vitamina D por esto y esto. ¿Cómo se sintetiza la vitamina D? Ya ahí hay que recordarse de lo que vimos en bioquímica, cuáles son las enzimas que participan y en el último paso, en el paso final, cuál está involucrada. La 1-alfa hidroxilasa. Bueno, esta ha sido la charla de hoy. Muchísimas gracias por estar acá conmigo, por estar con nosotros. Espero que nos podamos ver en próximas emisiones. Chaito.